¿Qué tal? Buenos días. En primer lugar, quiero aclarar que hablo en representación de la Fundación Apolo, dado que no había sido mencionado de esa manera hace un rato. Bueno, me acabo de enterar hoy que hemos sido nosotros los únicos que hemos tomado vista del expediente, razón por la cual hemos sido los únicos también en acceder a la declaración jurada del postulante, lo cual implica que, bueno, vamos a hacer un análisis sobre ese punto. Bueno, la declaración jurada, a nuestro criterio, tiene algunas cuestiones que son objetables. En primer lugar, ahí se denuncia un listado de clientes que termina con una expresión "y otros". Digamos, esa expresión da lugar a una cuestión, a una situación que evidencia un faltante de información, que además es información relevante a los efectos de futuras evaluaciones sobre las cuestiones de conflicto de intereses e incompatibilidades. En segundo lugar, se menciona en la declaración jurada la pertenencia o la integración o la relación con 4 estudios jurídicos, cuestión que no coincide con el currículum, porque en el currículum se menciona un solo estudio jurídico que además no es ninguno de los 4 mencionados en la declaración jurada. Tampoco se hace referencia a si el postulante integra o integró sociedades comerciales o civiles. Por lo cual entendemos que este faltante de información relevante torna difícil hacer un análisis sobre el candidato, torna en algún aspecto inútil esta audiencia pública, porque no podemos evaluar cosas que deberían estar siendo evaluadas en este momento. Y con respecto a la cuestión de la idoneidad, yo quiero señalar que independientemente de la importancia que hace un rato se le ha pretendido asignar al derecho civil y comercial dentro del ámbito de la unidad de información financiera, lo cierto es que el candidato, al menos en su currículum, no exhibe una relación con la actividad relacionada al lavado de activos, y mucho menos de acuerdo a la exigencia del GAFI, que expresa claramente una necesidad de enfoque basado en riesgos. De tal manera que con esta designación, con un postulante que carece de publicaciones de su autoría, ni en las materias concretas de lavado de activos, ni en ninguna otra materia, estamos yendo hacia una situación que va a ser negativa, a mi criterio, a los efectos de la evaluación que está haciendo el GAFI. Tenemos un riesgo de quedar en la lista gris, en la lista de los países débiles en materia de lucha contra el lavado de activos, y en ese sentido creemos que las autoridades nacionales, el gobierno nacional, tienen la oportunidad de convocar a otra audiencia pública y exhibir otro candidato que tenga mayores niveles de experiencia y conocimiento en la materia que hoy nos ocupa. Finalmente, quiero destacar que es clave la labor de la UIF para luchar contra el crimen organizado, para luchar contra el terrorismo. Nuestro país ha tenido, como bien se ha dicho, ataques terroristas, terrorismo internacional, terrorismo local, hay narcotráfico, ha habido tráfico de armas, muchos recordarán la explosión de una fábrica militar en Río Tercero. Es decir, hay situación de personas
que luchan todos los días arriesgando su vida contra estos flagelos, y hay víctimas y familias de víctimas del crimen organizado. Nosotros entendemos que no apuntar a la excelencia, no apuntar más alto a la hora de designar candidatos y a la hora de elegir integrantes de la unidad de información financiera, de alguna manera nos estamos olvidando de esas personas que arriesgan su vida, nos estamos olvidando de las víctimas y de sus familias. Les agradezco desde ya la posibilidad que me han dado y que nos han dado a la Fundación Apolo de expresar nuestra opinión, y me gustaría además dejarle una pregunta o dos preguntas al postulante, por si las quiere contestar cuando sea su turno de expresarse. En primer lugar, alguna referencia a estas observaciones que hemos hecho en cuanto a su currículum y en cuanto a su declaración jurada, y en segundo lugar, que conteste si, en caso de ser designado, si él aceptaría que algún funcionario del gobierno o alguna persona llegada al gobierno le pida la renuncia. Eso es todo.